Buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a este conversatorio que estamos organizándolo en conjunto con el colectivo Pajareando Ando y la Fundación Protección Animal Ecuador. Como ustedes vieron, el tema que tenemos esta noche es comederos caseros para aves, lo que tienes que saber. Así que estamos esta noche con tres exponentes súper especiales que conocen muchísimo de este tema y vamos a hablar de los comederos. Y primero vamos a estar con Héctor Cadena, quien nos va a dar una pequeña introducción por qué estamos haciendo este conversatorio y de ahí damos paso a nuestros expositores. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Shadi. Muchas gracias a los ponentes por aceptar esta invitación. Bueno, a manera de introducción, ya hemos tenido varias vinculaciones para generar estas acciones proactivas entre los colectivos que conformamos, como es Shadi, conforman, como ustedes sabrán, desde la organización PAE y yo desde Pajareando Ando. Pero también algunos de los expositores formamos parte de Aves Quito, que siempre hemos buscado dar charlas, dar campañas para dar a conocer a la gente el cuidado de los animales, sobre la diversidad, sobre la riqueza de especies que tenemos aquí en el Ecuador, pero también para cómo saber cuidarlas y cómo saber manejarlas. Entonces, anteriormente, como ustedes sabrán, en esto de la pandemia, la gente empezó a liberar las aves en cautiverio. Muchas veces, claro, como una buena acción, ¿no? O sea, inocentemente pensando que hacían bien, pero obviamente muchas de estas aves sufrieron mucho porque ellas no están adaptadas a la vida libre, no están adaptadas a la vida silvestre. Entonces, si no fueron rápidamente atacadas por depredadores, no encontraron comida, murieron de inanición. Y ya tenemos en el Facebook de Pajareando Ando varias publicaciones de gente que ha encontrado loritos, periquitos, desmayados, se ha encontrado sin alimento, ¿no? Entonces la gente no sabe cómo rescatarlos, quiere volver a liberarlos. Entonces damos las pautas ahí y justamente con Shadi organizamos ya un conversatorio al respecto que nos fue muy bien. Y entonces ahora otra vez en redes sociales surgió esta temática, ¿no? Que la gente como volcó sus ojos hacia los jardines, hacia sembrar flores, tener plantitas en sus jardines, en sus terrazas. Y esto llamaba la atención de las aves. Entonces la gente quiso darle una mano extra a las aves poniéndoles comidita, a veces arroz, a veces comida que no es la más adecuada para estas aves. Y otra vez se nos ocurrió entonces hacer este conversatorio con personas que están vinculadas a la temática para que la gente se informe un poco más, ¿no? No tenemos ninguna postura radical de dejen de ponerles bebederos o por completo dejen de poner alimentación para las aves, pero sí es importante que si lo piensan hacer, lo hagan con conciencia, lo hagan con conocimiento. Tal cual tener una mascota es una responsabilidad, pues asimismo interferir en la vida silvestre es una gran responsabilidad porque una acción, por más bien pensada que esté, puede acarrear graves consecuencias. Entonces, en base a eso, pasamos ya a los ponentes que nos van a decir desde sus propias experiencias los conocimientos para que nosotros ampliemos más nuestro bagaje y actuemos con más conciencia. Muchas gracias, Shadi, por esta nueva conversatoria. Gracias a ustedes también por la propuesta y bueno, antes de presentar a nuestra primera ponente, también quiero agradecer al doctor Andrés Ortega y a la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad UTE. Si es que alguien todavía no sabe dónde estudiar, estudien ahí y el Andrés no me paga, por cierto. Entonces, bueno, Daniel Arias es un observador de aves, naturalista, fotógrafo, blogger, músico y guía turístico políglota. Ha trabajado estos últimos 10 años recorriendo el Ecuador y las Islas Galápagos junto a grupos de turistas de todo el mundo. Ha dictado cursos sobre conservación de aves en varias ciudades del Ecuador, brindando sus conocimientos y generando inspiración por las aves. Es cofundador del grupo de observación de aves urbanas más importante de Quito, Aves Quito. Además, participa activamente en numerosas iniciativas de divulgación y conservación del país. Actualmente trabaja en el proyecto sobre aves urbanas Urba Ornis, Birding in the City, iniciativa creada para poner en valor a las aves silvestres que habitan las ciudades y otros ambientes urbanos. Bienvenido, y pasamos entonces a tu charla. Perfecto, muchísimas gracias, Shadi, y gracias, Héctor, también por la introducción. Y nada, primero quisiera preguntarles si pueden ver mi pantalla correctamente. Sí, muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Listo, entonces muchas gracias. Para mí es un gusto pues colaborar con el colectivo Pajareando Ando, con el colectivo también de Protección Animal Ecuador.
y por supuesto hacer esta colaboración también con la gente de Colombia. Veo también que hay gente conectada desde México y desde otras zonas de Latinoamérica, así que bueno, bienvenidos. Como decía Shadi, pues me llamo Daniel y quiero iniciar ya con una pequeña introducción de lo que hacemos nosotros en Urban Ornis. Esta iniciativa nace en el año del 2019, en octubre justamente, y pues la decidimos nombrar como Urban Ornis porque nos apasiona en realidad el tema de las aves urbanas, ¿no? Urban viene de lo urbano y ornis significa justamente ave o pájaro en griego. De ahí viene el nombre de nuestra iniciativa, ¿no? Entonces, lo que queremos es poner en valor a las aves silvestres que habitan en las ciudades y ambientes urbanos y, por supuesto, también promover la observación de aves como una actividad inclusiva que proteja tanto a las aves como a los hábitats en donde estas aves viven dentro de los espacios urbanos, ¿no? Así que esto es un poco lo que hacemos en Urban Ornis. Justamente, pues, con el tema del COVID, con esta situación que nos golpeó a todos a nivel mundial, sacamos un último video. Todo esto nació como un videoblog, en realidad, en YouTube, así que si pueden irse a dar una vuelta cuando tengan tiempito después, les recomiendo que vean este video que hicimos justamente en donde hablamos de cómo observar aves durante el COVID y por qué además la observación de aves es tan beneficiosa, ¿no? Así que los que todavía no son observadores de aves, pues aquí van a encontrar mucha inspiración y muchos datos interesantes, además de videos de las aves de mi jardín que logré pajarear solamente desde la ventana casi de mi casa, ¿no? Y pues bueno, ya para iniciar me gustaría hablarles de algo que está pasando, que inició hace varias décadas y que es el fenómeno de la urbanización, ¿no? La urbanización justamente es el crecimiento acelerado de zonas urbanas, que es estos centros justamente en donde pues hay una gran aglomeración de personas y esto está acarreando bastantes problemas sobre todo, ¿no? Se puede entender desde el punto de vista sociológico, digamos, por qué las personas se congregan en las ciudades y es básicamente por los recursos, el acceso justamente, por ejemplo, a educación de mejor calidad, mejores puestos de trabajo, mejor calidad de vida, incluso en algunas zonas también, aunque no siempre, ¿no? Pero esta es una de las razones por las cuales pues, los humanos nos aglomeramos en estas colonias, ¿no? Que llamamos ciudades actualmente. Y pues para darles una idea de cómo está la urbanización a nivel mundial, justamente, pues aquí les traigo un pequeño gráfico de cómo ha ido urbanizándose el planeta desde los años 1970. Este proceso de urbanización inicia en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de los años 50, vamos a decir. Y pues, como podíamos ver en los años 70, en el primer gráfico, la población urbana apenas tenía un poco más de un tercio, ¿no? Un poco más de un tercio de la población vivía en una ciudad. La gran mayoría de las personas de la población mundial vivía en zonas rurales. Hacia el año 2000, ya para cambio de milenio justamente, pues podemos ver que esto se equipara y que justamente la rural, a pesar de que seguía ganando con un poco porcentaje, casi equiparaba a la población urbana, ¿no? Y ahora podemos ver una proyección al 2030, que es a la vuelta de la esquina. El año 2030 está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? 10 años más, nada más, una década más. Las proyecciones dicen que el 60, incluso otras dicen que el 70% de la población mundial vivirá en una ciudad. Entonces, la urbanización es un proyecto, digamos, es un proceso irreversible. Eso hay que entenderlo muy bien. Esto es irreversible. Y que además está causando muchos problemas de los cuales vamos a hablar, ¿no? Pero, como digo, de ahí que desde la iniciativa Urbanornis nosotros querramos poner en valor a las aves que habitan en las zonas urbanas, ¿no? Aquí tenemos otro mapa interesante que me gustaría compartirles, pues es cómo está la población mundial y cómo están las ciudades. No todas las ciudades son iguales, no podemos meter a todas las ciudades dentro del mismo saco, como se dice. Tenemos, por ejemplo, 7.6% de las ciudades son megaciudades con más de 10 millones de habitantes, que ustedes pueden ver aquí en el mapa, como círculos rojos, ¿no? Estos son grandes centros poblados. Hablamos de millones de habitantes, de decenas de millones de habitantes, ¿no? Más de 10 millones. Aquí en Sudamérica, continente del cual estamos, creo, la mayoría conectados, pues tenemos a Lima, tenemos a Bogotá, tenemos a Río, a Sao Paulo, Buenos Aires, México, el DF, más al norte, ya en Norteamérica, y otras ciudades, ¿no? Entonces, estas ya son megaciudades. Y pues, como podemos ver en la parte de arriba, tenemos después ciudades grandes que van entre los 5 a los 10 millones, ciudades medianas que van del 1 millón a los 5 millones, para los que se conectan desde Quito, desde Ecuador, pues Quito, la capital,
así como Guayaquil estarían dentro de esta categoría de ciudades medianas, ¿no? Tenemos ciudades pequeñas de 500,000 habitantes hasta 1 millón, y pues así vamos bajando hasta zonas urbanas o periurbanas ya que tienen menos de 300,000 habitantes, ¿no? Entonces aquí pueden ver un mapa del urbano y esto va a seguir creciendo. Esto es un proceso inevitable, ¿no? Y pues bueno, justamente mucha gente, tanto observadores de aves como personas que no observan aves, nos dicen aves en la ciudad, pero ¿qué aves van a ver en la ciudad? Aparte de mirlos o un par de palomas que están ahí en los parques y en las plazas que yo veo que la gente alimenta y nada más, ¿no? ¿Qué más hay en la ciudad? Para ver aves tienes que irte a la selva, tienes que irte a los bosques prístinos, allá, ¿no? A los bosques tropicales, allá vas a ver aves. Interesantemente, justamente en el año 2014, Aronson y otros colaboradores hicieron un análisis global del impacto de la urbanización en las comunidades de plantas y de aves, justamente a nivel de diversidad, y cómo justamente esto revelaba el impacto que tenía el humano, ¿no? en estas zonas urbanas. Y pues dentro de este estudio determinaron que al menos 2.041 especies, estamos hablando de un quinto de la cantidad entera de especies. Se sabe que más o menos hay 10.000 especies de aves actualmente en el mundo. Al menos un quinto de esa cantidad de especies viven solamente o sobre todo en ciudades, ¿no? Como pueden ver en la parte izquierda, imagen que nos da la idea de cómo las aves, ciertas aves han logrado adaptarse a los ambientes urbanos, ¿no? Entonces, hay muchas aves incluso que están en peligro crítico de extinción o en categorías de amenaza, ¿no? De peligro de extinción que viven en ciudades. Y además otra cosa que se aprendió de este estudio fue también que la avifauna urbana no es homogénea, no es igual. Las aves de una ciudad no son las mismas aves de otra, ¿no? Es muy diferente. Y pues imagínense, es bastante, ¿no? Pensar que el 20% de las aves urbanas, de las aves a nivel mundial viven solamente en ciudades, ¿no? Que es justamente un quinto que es como les muestro aquí en el gráfico. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, que es lo que nos trae aquí el tema de los comederos, ¿no? Primero quisiera dejar claro que desde Urbanornis nosotros no llamamos a comederos el tema de esta práctica nefasta, lamentablemente muy arraigada en nuestra cultura de alimentar a los animales de la forma como vemos en la primera imagen, ¿no? Que es lo que la mayoría tal vez de personas que tienen acceso a las aves es a través de esto, ¿no? Es porque han ido a las plazas de de su ciudad y pues les lanzan arroz, les lanzan pan, les lanzan migas de pan o cualquier cosa y pues vienen las aves y se alimentan, ¿no? Esto es algo que nosotros no apoyamos y que además pensamos que debería parar, ¿no? Esto no es alimentar a las aves de una forma responsable como nosotros la queremos predicar. Así que estamos completamente en desacuerdo con este tipo de prácticas. Lo mismo como hace a veces mucha gente que dice, bueno, yo veo a las avecitas que vienen a mi jardín y pues les lanzo el arrocito o las sobras de la comida al jardín o al techo de mi casa o al techo del vecino. Esto no está bien. Este tipo de prácticas deberían parar. Y justamente porque están afectando a las aves mismo e incluso también a los propios humanos, ¿no? Por supuesto, tampoco hablamos de comederos de aves para aves enjauladas, ¿no? Es otra práctica que está acabando en realidad con la cantidad de especies de aves, sobre todo de citácidos o de loros, como podemos ver aquí. Entonces, no, Urbanornis tampoco apoya la captura, el tráfico o la tenencia incluso legal, porque en algunas zonas es legal, de aves exóticas o nativas, ¿no? Por supuesto, las aves deben estar libres, ¿no? Las aves no se hicieron para estar en jaulas. Entonces, no tratamos de alimentar a las aves desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de lanzar el arrocito al techo del vecino o al techo de la casa o al patio, ni tampoco el tema del tráfico de especies y la tenencia en jaula de aves, ¿no? Así que eso para dejarlo bien claro. Y como decíamos, pues los comederos es justamente responsabilidad. Primero quisiera tratar el tema de los inconvenientes, que es algo pues que iba a tratar Evelyn. Ella lo va a tratar pues después en más profundidad. Yo solo los quiero nombrar nada más. Pues y hay varios inconvenientes que pueden surgir de alimentar a las aves, por más que tengamos buenas intenciones o que les pongamos en comederos, ¿no? Como el que vemos aquí a la derecha. El primero es que la alimentación de aves desde nosotros los humanos hacia las aves pues puede cambiar comportamientos de reproducción y tasas de éxito reproductivo. Es decir, las aves pueden tener una variación
que puede ser positiva o negativa en cómo y cuándo se reproducen, ¿no? Y que también se reproducen. Además, también esto puede crear una dependencia en los comederos de aves, es decir, que las aves se vuelvan dependientes de estas fuentes alimentarias que les estamos dando nosotros, los humanos. En los comederos, como en las aves ¿Puedo justamente... hacer una pregunta? Creo que vamos a dejar las preguntas para el final, o no, no sé cómo... Sí, 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 perdón. Ahorita estoy viendo todo, no sé, ahí fue alguien que se abrió. Las preguntas, porfa, al final, pero me olvidé decirles, en el chat también las pueden poner y así yo las voy leyendo al final. Chévere, gracias. Muchas gracias. Entonces les decía, bueno, el tema también de que a veces varias especies de aves se congreguen en un comedero puede hacer que las enfermedades entre las aves se transmitan, ¿no? No, como digo, no queremos tampoco pasar por alto el tema de que todas las aves silvestres, desde las palomas de las plazas hasta los gorrioncitos, los copetones o los chamones o cualquier otra especie de ave, tienen enfermedades, ¿no? Las aves pueden ser vectores también de enfermedades que pueden transmitirse a los humanos. Entonces, este puede ser también otro inconveniente, ¿no? Además, tenemos las colisiones con ventanas. El problema justamente que se da también, y esta es una de las causas mayores de muerte a nivel mundial de las aves, es que muchas aves, por acercarse a los comederos, pues van y se golpean con las ventanas. Y nosotros los humanos, cuando pasa esto, no es tan grave, aparte de un chichón en la cabeza, no vamos a pasar, pero para las aves puede ser mortal, ¿no? Las colisiones con ventanas pueden matar a las aves. También se da otros problemas como sobrealimentación, ¿no? Que pongamos demasiada comida y que las aves estén comiendo demasiado. Y pues también tenemos el aumento justamente de la depredación. ¿Esto a qué se refiere? A que hay depredadores naturales y no naturales, como por ejemplo gavilanes, ¿no? Halcones que se alimentan de las aves pequeñas y pues cuando ven que estas aves se reúnen en un comedero, es más fácil cazarlas en esa zona, ¿no? Y lo mismo al tema del ataque, por ejemplo, de gatos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de ese tema, pero eso es otra de las causas grandes de disminución, sobre todo en áreas urbanas, de las poblaciones de aves, ¿no? El ataque de gatos y de perros. Entonces, bueno, mi posición respecto al tema de los comederos es justamente, vamos a verla cuál es, pero yo quisiera primero dar algunos argumentos de por qué alimentar a las aves, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo está haciendo, pero ¿por qué lo hacemos? La primera es justamente porque los humanos, nuestra especie, ha alterado el entorno natural mundial, ¿no? Generalmente de forma negativa y de ahí que venga el mismo COVID es la consecuencia de que hayamos alterado el entorno natural. Y que justamente hemos provocado descensos en la mayoría de poblaciones, no solamente de aves, sino de flora y de fauna a nivel mundial, ¿no? Entonces, los comederos pueden, sobre todo en zonas urbanas, pueden, si quieren, servir un poco de compensación, pueden compensar de alguna manera estos daños que se están haciendo a la naturaleza, brindándoles alimento en las ciudades, ¿no? Entonces, pueden compensar esto. Otra razón para alimentar las aves silvestres, sobre todo al norte, desde donde en el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, es en donde hay más estudios justamente de aves en comederos y de aves en zonas urbanas que se alimentan en comederos, pues las alimentan sobre todo porque tienen un invierno fuerte. Entonces, el suministro de alimentos puede escasear de forma natural y pues darles de comer durante el invierno en estas zonas puede ayudarles. Acá en el neotrópico, donde estamos nosotros, ¿no? En la zona tropical del Nuevo Mundo de América, no tenemos nosotros la mayoría de ciudades de inviernos fuertes, ¿no? Nunca va a caer nieve, por ejemplo, aquí en Quito o en Bogotá o en Lima, jamás va a caer nieve, pero tenemos épocas secas, por ejemplo, ¿no? Que puede también hacer estas épocas secas que los alimentos escaseen y que las aves tengan dificultad para encontrar alimento y pues ahí es donde los comederos pueden suplir un poco también esta carencia de alimentos que hay durante las épocas secas, ¿no? Así que esto es algo también interesante. Y por supuesto, ahora por el cambio climático, las épocas secas están ahora cada vez más largas a veces o más cortas. Entonces esto también está ayudando a que las aves se adapten de otras formas, ¿no? Otra razón para alimentar las aves silvestres es justamente porque el ofrecerles estas pequeñas golosinas, ¿no? Golosinas en el buen sentido me refiero, no estamos hablando de papas fritas o de chitos o de cachitos, este tipo de cosas no se les debería dar a las aves. Yo justamente hablo de cosas que les gusten a las aves como semillas o ese tipo de cosas, ¿no? Así que ofrecer este tipo de comida a las aves, pues puede ayudar justamente a disfrutar y a apreciar su belleza, sobre todo en estos dos grupos que podemos ver aquí en la foto, que son personas de la tercera edad, y niños, ¿no? Este tipo
de práctica como un comedero de aves llevado de forma responsable, puede ayudar a que las personas de la tercera edad, por ejemplo, tengan menores niveles de depresión. Esto está ya comprobado científicamente. Lo mismo que en los niños, que actualmente la mayoría, ustedes saben, pasan delante de una pantalla, ya sea del televisor o del iPad o del celular, tengan un acceso a una conexión con la naturaleza de nuevo, ¿no? Y que entiendan los ciclos de la naturaleza, por ejemplo, se interesen por los comportamientos de las aves, incluso se vuelvan responsables, ¿no? Yo creería o yo sugeriría que este tipo de prácticas serían incluso hasta mucho más beneficiosas que tener una mascota, ¿no? Que a veces hay adultos que les dan a los niños una mascota para que se hagan responsables, generalmente a veces un gato o un perro, creo que más bien este tipo de prácticas, ¿no? Alimentar a las aves silvestres puede ayudar a motivar a los niños a devolverles esta conexión con las aves silvestres, ¿no? No nos olvidemos que las mascotas son animales domésticos, no son naturales. Naturalmente ellos no deberían estar ahí, ¿no? Somos nosotros los humanos quienes los hemos domesticado hace miles de años y pues están ahí de manera artificial o gracias a nosotros, ¿no? En el caso de las aves silvestres, pues son aves silvestres, son aves salvajes, ¿no? Entonces, el tema también de alimentar a las aves silvestres puede aumentar la conciencia ambiental que tenemos, ¿no? Entre las personas que alimentan a las aves y justamente que esto tenga un impacto directo en que los niños o que las personas se interesen en el tema de lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Que es justamente los ciudadanos, no necesariamente científicos, recolectando datos, subiendo datos a plataformas que ahora son de fácil acceso como Naturalista, como eBird, utilizando aplicaciones como Merlin, logren de nuevo contagiar incluso a sus amigos, a sus familiares, etcétera, de esta conexión con la naturaleza, ¿no? Y que justamente pues tengan un acceso a una conexión más natural, que es lo que está faltando actualmente, sobre todo en las ciudades, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, por supuesto, en las ciudades sobre todo. Y pues bueno, otro de los beneficios, como les decía, es que hay proyectos ya de ciencia ciudadana. Por ejemplo, este proyecto de Feeder Watch que pueden ver en la parte de arriba es un proyecto que tiene más de 30 años, que se los ha llevado a cabo sobre todo en Estados Unidos y Canadá, en donde se cuentan aves justamente de comederos y esto tiene grandes impactos para la ciencia ciudadana. Otro de los eventos que también les recomiendo que participen es el Contando Aves en la Comunidad, se llama en español o su versión en inglés Great Backyard Bird Count, que también lo sponsoriza, digamos, lo organiza el Laboratorio de Ornitología de la Cornell, ubicado en Estados Unidos. También es un evento que puede ayudar a generar. Y justamente los bebederos o los comederos pueden servir de ayuda en estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, Héctor Cadena de Pajarendando hablaba al inicio sobre el tema de la cría parasitaria, ¿no? Que quiero hablar también de esto, es algo muy importante. El parasitismo de puesta, como se llama, es un comportamiento natural, eso lo sabemos. Los parásitos de cría, como se los llama, son estas aves que van a los otros nidos de otras especies, a veces destruyen los huevos de esas especies o solo los retiran para poner los suyos y que esos huevos sean criados por padres adoptivos, vamos a decir, ¿no? Este comportamiento es natural y lamentablemente he visto que en las redes sociales, a manera un poco de chiste, ¿no? Pero a veces también, de forma seria, se trata de satanizar este tipo de especies, ¿no? Porque son parásitas, es decir, como son parásitas, son malas. Y eso creo que puede ser peligroso, ¿no? Estas especies, las aves en general, han desarrollado estos comportamientos naturales millones de años antes de que nosotros estuviéramos sobre la Tierra siquiera. Entonces, son comportamientos naturales. Entonces, creo que primero no se debería satanizar a la especie, ¿no? Y decir, bueno, a los chamones, como se los llama en Colombia o acá, a los vaqueros, son malos porque son parásitos. No, 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 eso creo que es algo peligroso, no creo que se debería hacerlo, ¿no? Eh, como digo, lo he visto, ¿por qué lo comento? Porque lo he visto en redes, que hay esta satanización de esta especie, ¿no? Entonces, bueno, les quiero traer un ejemplo alterno, digamos, de lo que pasó con Molothrus ater. Esta especie, Molothrus ater, es un ictérido también de la misma familia que el vaquero, ¿no? Que se me escapa el nombre en Colombia otra vez. Pero bueno, esta es pertenece a la misma familia y al mismo género. Molothrus bonariensis es justamente el que vive acá en Ecuador y Colombia y en Sudamérica, y este vive en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Molothrus ater. Y tiene exactamente el mismo comportamiento, ¿no? Desplaza los huevos de otras especies y todo. Los estudios nos han ayudado a entender de que esta especie, como bien decía Héctor, se está
expandiendo, y la razón de la que se está expandiendo, es decir, está ocupando hábitats que antes no tenían esta especie, es porque existe la fragmentación de hábitat, existe la urbanización, y no porque se están poniendo comederos. Ojo, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro. Estas especies llegan a los comederos justamente, o esta especie está expandiendo su rango de distribución no porque hay comederos, sino justamente por el cambio climático, por la fragmentación del hábitat, por el tema de la urbanización. Y pues claro, cuando llegan a las ciudades nuevas, encuentran que hay comederos, van a aprovechar estos recursos también, ¿no? Pero estas aves, de nuevo, no han sido introducidas por el hombre, digamos, intencionalmente, ni tampoco están llegando a las ciudades porque la gente los está alimentando, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, bueno, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Exactamente lo mismo que acá. Esta especie empezó a poner sus huevitos en nidos de otras especies. El problema fue que como estas especies que fueron afectadas por este Molotrus ater, no estaban preparadas para este parasitismo de puesta, ¿no? Es decir, ese es el problema. Esta especie está aumentando su zona de distribución, y pues las especies de esa zona no tienen a veces las formas de defenderse, que sí lo tienen a veces otras especies en donde viven estos molotrus, que conviven con estos molotrus de forma natural, ¿no? Entonces, de ahí viene el problema. Como las especies que están poniendo sus huevos en sus nidos normalmente no tienen forma de defenderse o no reconocen a veces los huevos extraños, pues está habiendo una sobrepoblación de esto de los chamones, ¿no? Entonces, Daniel, sí, perdón, 2 minutos para terminar ya. perfecto. Entonces, básicamente, el tema es ese, ¿no? El tema de Molotrus ater. Entonces, bueno, en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Lo que se dieron cuenta es que eliminando las fuentes de alimento no fue suficiente para que esta especie desaparezca o para que esta especie se la controle. Se necesitaba también hacer un estudio de hábitat, ¿no? Es decir, el hábitat juega un rol muy importante. Entonces, no es suficiente quitarle las fuentes de alimento a los comederos para que esta ave pare de hacer lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo gestionar su presencia en comederos? Usar comederos más pequeños, de preferencia tubulares, evitar bandejas o plataformas, ofrecer semillas de las cuales no se alimenten los molotrus, limpiar constantemente y no manipular los nidos de parásitos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y pues bueno, para terminar ya, la pregunta, ¿deberíamos continuar alimentando a las aves en las ciudades? Mi respuesta es un rotundo sí, siempre y cuando se lo haga con responsabilidad, con un compromiso, con generosidad, teniendo en cuenta de que estás alimentando, como si estuvieras alimentando a tus amigos. Tú les invitas a tus amigos a la cena, no les vas a dar los restos de la cocina, de lo que comiste el día anterior, o no les vas a botar la comida por la tierra para que coman con las manos, ¿no? Tratemos a las aves como nuestros amigos. A eso es lo que voy. Y pues bueno, sí, quería hablar un poco más del tema de los gatos, pero este es un tema un poco más largo, lo mismo que los perros, que son en realidad una gran causa de muerte de las aves en la ciudad. Y pues no perdamos de vista, amigos, el verdadero problema detrás de los chamones, detrás de un montón de otras cosas, es la pérdida y degradación del hábitat, que está causada por la agricultura industrial, la tala indiscriminada, la urbanización, las especies invasoras, la caza y el tráfico, y sobre todo el cambio climático. El problema de los chamones no es porque se les ofrece alimento en las ciudades, ¿no? Es sobre todo una consecuencia de estas 4 causas que vemos aquí. Entonces, bueno, existen libros que les quisiera compartir también. Si pueden escribirnos a urbanornis@gmail.com. Si viven en Quito o en Colombia, en Ecuador o en Colombia, pues nos podemos compartirles estos documentos digitalmente, completamente gratis. Escríbanos a nuestro Gmail y les compartiremos con gusto estos datos. En Colombia, por ejemplo, existe este documento de la BirdLife y de la Asociación Calidris, que dice un buen amigo de las aves en los espacios urbanos, que justamente habla también de los comederos en zonas urbanas, ¿no? Y pues bueno, para terminar, es su decisión. Existen beneficios directos de las aves y los humanos, y me parece que estos beneficios de poner comederos superan a los problemas, a los inconvenientes. Lo que tenemos que tener en cuenta es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Brindar entornos de alimentación seguro, cuidar de lo que les estamos dando de alimentar a las aves, entender el tema de depredación aviar, evitar los choques con ventanas poniendo stickers, poniendo alertas, ¿no? Evitar que los gatos estén afuera, no poner comederos tampoco como locos, ¿no? Por todo lado, el abuso de los comederos que se puede dar a veces, sobre todo en los lodge. Y sobre todo complementar el comedero con un jardín silvestre, que el comedero se vuelva un complemento de tu jardín silvestre. Así que eso ha sido todo lo que les he traído el día de hoy. Gracias por el tiempo y pues gracias Shari, gracias Héctor por
Nos pueden encontrar en redes sociales o a nuestro Gmail si les interesa los documentos que les compartí. Mucho gusto y gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por la información. Igual vamos a estar para la parte de preguntas, así que Daniel igual se va a quedar aquí hasta el final. Vamos a pasar entonces con la presentación de la doctora Evelyn, que nos dijo que ya ahora sí estaba funcionando su internet. Es la doctora Evelyn Martínez, es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 6 años de experiencia en crianza y manejo de avifauna silvestre ornamental y doméstica urbana. Sus prácticas universitarias las realizó en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres URRAS. Es profesional de apoyo del Grupo de Neonatología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, fundadora y presidenta de la Fundación Aves SOS Bogotá. Muchas gracias por estar aquí. Doctora Evelyn, por favor, pueden comenzar. Listo, ya procedo. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Perfecto. Listo, bueno, mientras comienza, quería agradecer a Daniel por esa bonita intervención que hizo. Es bastante interesante el punto de vista de él. Bueno, él habló mucho de la parte de los beneficios de tener comederos. A mí me gustaría exponerles un poquito sobre aquello que no mucho se conoce acerca de la salud de las aves y que como médica y profesional dedicada a la parte de atender diferentes tipos de situaciones con respecto a aves, pues me es muy importante comunicarles, enseñarles para que podamos, pues entre todos, conocer un poco más este tema de las aves y todo lo que concierne con la salud y el bienestar de las aves. Listo, entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, en lo que he trabajado a través de la Fundación en el tema de aves, que he visto que son como las razones aquí en Bogotá o en Colombia de usar los comederos. Mucho de lo que decía Daniel es bastante cierto, ¿sí? Muchas personas tratan de atraer con comederos las aves a la zona donde vienen. A veces lo hacen con una razón de atraer una especie en específico, pero pues como veremos más adelante, a veces no se da tan así. Algunas personas piensan que es ayudarles a sobrevivir, ayudar al medio ambiente o a la fauna silvestre en general, darles un empujoncito para que puedan, digamos que, puedan subsistir en un ambiente urbano o antropomorfizado. Es de las razones que las personas llegan a pensar. Mitigar de pronto un poco el tema de las talas y la disminución de los espacios verdes dentro de las ciudades. A veces también se trata por un sentimiento de compasión o de solidaridad hacia aquellas aves que a veces de pronto ven como si fueran animales callejeros. Suelo ver que a veces tratan como de asemejar lo que es ver un animal en condición de calle, como un perro o un gato, con lo que es un ave silvestre buscando comida en un entorno natural. He visto mucho como ese patrón. También por algún tipo de sentimiento de compasión o solidaridad como les decía, a los animales que ven buscando alimento en un espacio que de pronto no es tan natural. Otros por ver las aves en cuanto a su belleza y comportamiento en sitios cercanos y sobre todo lo que decía Daniel, definitivamente también creo que el poder observar o el poder contemplar aves independientemente del entorno puede llegar a beneficiar tanto mental, personal, físicamente a una persona y esto puede llevar también a que esta persona pues al quererlas tener cerca las alimente. Vamos a hablar un poquito de las verdades de los comederos. Este tema que a veces es un poquito pasado por alto, porque así como digamos, no sé si allá en Perú pasen, acá en Colombia pasa mucho, en Bogotá, que no hay suficientes profesionales médicos veterinarios que tengan experiencia o que sepan del tema de las aves. Y si no lo hay en la parte profesional veterinaria, pues mucho menos se van a conocer las enfermedades o los tipos de problemas de salud que las aves suelen sufrir, ya sea que sean tenidas en cautividad o que sean, digamos que vistas en libertad. Entonces, una de las grandes verdades de estos comederos es que para mí
según la experiencia que tengo y lo que llevo aprendiendo de ellas, generan una alteración, ya sea a nivel de acostumbramiento, condicionamiento, de sus comportamientos e instintos naturales. Sucede mucho tanto con los casos más comunes, que son las palomas domésticas, palomas que en su instinto natural, en su especie, que antes de que la domesticaran las personas, conseguían alimentación por sí mismas, vivían en entornos rocosos, por eso les dicen palomas de roca, y desafortunadamente por aquello de la domesticación y además de eso de la distribución de estas aves por parte de los humanos por todas las ciudades del mundo, pues ahora las vemos muy adaptadas a los entornos urbanos. Sin embargo, no significa que pues ellas no necesiten su ambiente natural, no necesiten su comportamiento y su alimentación natural. Entonces, el habituarlos a entornos no naturales, es decir, entornos urbanos, va a predisponerlos tanto a accidentes propios de las calles de las ciudades, como los atropellamientos, envenenamientos accidentes o accidentales o intencionales, y también la depredación por animales que pueden ser usualmente gatos o perros, ya sean domésticos, ya sean de caseros o sean en condición de calle. También al alimentarlas promovemos que que ellas se acostumbren mucho a las personas, y tanto aves como las palomas, como otro tipo de aves que hemos tenido acá en Colombia, casos como guacamayas, las personas aprovechan esto para tratar de atraerlas y atraparlas, ya sea para usos de consumo, como lo hemos visto con palomas domésticas, como tráfico ilegal con aves de especies silvestres, ¿sí? Como las guacamayas o los loros. No sé si ven el cursor que yo muevo. ¿Sí? Bueno, este caso de esta palomita, cualquiera pensaría que es un pichón que no le han nacido las plumas, pero no, desafortunadamente es una paloma que debería estar totalmente emplumada como esta otra de la imagen, solo que a través de darles comida o por accidentes propios de la ciudad donde ellas quedan, digamos que vulnerables para que sean atrapadas, fue atrapada y iba a ser preparada para consumo, ya sea con fin medicinal o para comérsela por parte de la persona que la tenía. Sí, evidentemente esta vez sufrió mucho. Bueno, también vemos pues las alteraciones en la parte de los colibríes con los bebederos, ya que pues en vez de procurar de pronto fomentarles la parte de visitar flores naturales, pues las acostumbramos a buscar un néctar fácil a través de las flores artificiales. Se ha demostrado también que así como la parte de la reproducción ha sido, digamos, modificada en algunas especies por aquello de alimentar también los cantos de las especies, también hay estudios y los pueden encontrar en internet donde las aves que son alimentadas modifican el patrón del canto en cuanto a horario, y esto también pues se ve reflejado en la parte de reproducción de ellas y no siempre para bien. Comportamiento diario, generamos dependencia, generamos que ellas empiecen a generar rutinas diarias totalmente diferentes a como ellas estuvieran en entornos naturales, y asimismo también con los comederos aumentamos agresiones tanto en aves de su misma especie como aves de diferentes especies, y esto también ha sido evidenciado. Inclusive uno puede verlo con tan solo uno tirarles comida a las palomas. Ellas empiezan por sí mismas a picotearse entre ellas, ya sea picotearse en los ojos, agredirse entre ellas con tal de acceder a una mayor parte de la alimentación. Y aquí en la imagen de la izquierda, vemos cómo un bebedero artificial condujo a la muerte de un colibrí. Lo reportaron este año. Desafortunadamente es un bebedero que vemos tal vez no estaba adaptado para el pico de un colibrí, y desafortunadamente este colibrí quedó allí, quedó engarzado en este bebedero y murió allí por no poderse volver a quitar de este bebedero. Adicionalmente vemos que un bebedero totalmente contaminado. Bueno, ya hablaremos más adelante. Generan alteraciones nutricionales, deficiencias y excesos en la parte nutricional, ¿sí? Como veterinaria he venido trabajando mucho en la parte sobre todo también de aves que son tenidas de mascotas, que viven en cautividad, y una de las más frecuentes enfermedades son las alteraciones nutricionales. Quienes trabajamos con aves nos damos cuenta
que las aves que se limitan solamente a una alimentación basada, por ejemplo, en semillas, o que digamos que altera un poco la parte nutricional de ellas, no deberían comer solamente semillas, sino otro tipo de variedad de alimentos. Las aves que están en cautividad, pues es difícil que puedan desplazarse a otros sitios para adquirir este tipo de comidas de otros orígenes, pero las aves de vida libre sí tienen esa posibilidad de estarse desplazando. Sin embargo, nosotros a través de darles una alimentación facilitada, estamos provocando que ellas de pronto no cojan la alimentación natural de sus semillas de plantas naturales, sino que prefieran la más fácil de acceder, que son las semillas de los comederos, ¿vale? Entonces, estas semillas, si ellas generan, nadie va a poder, digamos que, llevar un monitoreo de cuánto está comiendo esa ave si nosotros les ponemos, por ejemplo, un comedero con semillas a disposición libremente todos los días, todo el tiempo. Entonces, esas aves que coman más de lo que deberían en cuanto a esas semillas, dejando de lado las semillas naturales y otro tipo de alimentación como brotes de plantas o insectos o frutas que adquieran de su entorno natural, pues vamos a provocar que hayan deficiencias nutricionales, ¿sí? Ya sea por excesos o por defectos, tanto de la parte nutricional vitamínica como de aminoácidos, como de proteína que según cada especie pues necesite. También vamos a predisponer que se ve mucho la contaminación de los comederos, ya sea por factores climáticos, como que estén siempre a la intemperie, casi que expuestos a la lluvia y el sol, ¿sí? Esto va a alterar la integridad de estos alimentos, como vemos acá en una imagen, pueden salirle hongos, por ejemplo, a semillas que son mantenidas en espacios externos y que les puede llegar el sol y la lluvia, ¿sí? Se humedece, les salen hongos y estos hongos van a predisponer enfermedad a las aves porque ellas empiezan a consumir esto, ellas no se van a dar cuenta, no tienen de pronto el sabor a veces cambia los alimentos y hace que ellas los rechacen, pero si esas aves llegan a consumir alimentos que están empezando a ser cundidos con hongos, pues van a tener problemas a nivel hepático o de toxicidad por micotoxinas, ¿sí? Bueno, cuando estos alimentos sobre todo hacen contacto con el suelo, vamos a entender que sobre todo cuando estamos alimentando, por ejemplo, las palomas, las palomitas, pues suelen hacer sus heces en el sitio donde frecuentan y donde suelen esperar la comida. Entonces, si nosotros les botamos la comida al piso, pues obviamente esta comida va a contaminarse de las mismas heces que las aves defecan, o ya sean en los comederos colgantes de semillas. Muchas veces las semillas caen al piso y las aves, mientras están prendidas a los comederos, defecan y asimismo en el suelo va a quedar tanto semillas como heces de esas aves que están comiendo del comedero colgante, las cuales van a ser consumidas, estas heces del piso, por otras aves o por las mismas aves cuando se les acabe el alimento principal. Esto va a predisponer a que ellas tengan enfermedades también de tipo infeccioso y que haya mayor transmisión de enfermedades de tipo patógeno o de parasitario, como ahorita lo voy a hablar. Y adicionalmente, pues hay otros contactos de otras especies, como podemos ver acá en la foto de la derecha, un bebedero que está idealmente, digamos que colocado para colibríes, también es aprovechado por animales tipo murciélagos, o inclusive acá en Bogotá, acá en la sabana, me han reportado, han visto casos de chuchas, no sé si allá como se llamen, acá son las Didelphis marsupialis, Didelphis, también conocidas como zarigüeyas, también comiendo de los bebederos para colibríes. Entonces podrán imaginar que la saliva de todos ellos está allí vinculada a todo este alimento que está alrededor. Entonces también van a provocar alteraciones metabólicas y sobre todo desbalances nutricionales, como les decía, y esto todavía es mucho más complicado cuando se trata de los pichones, de que estas aves tengan pichones y estén alimentando los pichones con este alimento que nosotros le estamos suministrando y que no se compara nutricionalmente con el alimento que quizás ellas pueden estar consumiendo de forma natural en nuestro entorno, ¿sí?
Los pichones son mucho más susceptibles a enfermedades de tipo nutricional, a enfermedades de tipo bacteriano, micótico y parasitario, y ellos son los que van a verse todavía más afectados, ¿vale? Este, por ejemplo, es el caso de una palomita, no sé, de pronto ya me imagino que en las ciudades grandes de Perú también la suelen ver con este tipo de enfermedades, que le salen unas masas en los ojos increíbles y ellas terminan muriendo desafortunadamente tanto por la infección generalizada que tienen, como por no poder comer, no poder ver y bueno, todo lo que podría entrañar esto. Esto sucede y las afecta mucho a las jóvenes porque ellas no tienen un sistema tanto inmunológico desarrollado. Adicionalmente de eso, cuando nosotros alimentamos las aves, los papás consumen eso para después dárselo a los pichones, entonces no solo estamos provocando de pronto enfermedades nutricionales en la parte, en los papás, sino también en los pichones que son todavía más susceptibles. Entonces también son una fuente de transmisión de enfermedades. No solo entre aves, también puede ser entre aves y animales domésticos, o entre aves y humanos, o aves domésticos. Domésticos me refiero a aves como gallinas o también perros, gatos, y también con el humano, ¿sí? Al atraer estas aves a un entorno donde, por ejemplo, les ponemos comida a los perros callejeros o a los perros o a los gaticos callejeros, ellas se acostumbran a consumir esta comida y adicionalmente a eso, pues defecan en los comederos de los bebederos de los perros y de los gatos. Entonces empieza a haber ahí un círculo de transmisión de patógenos, de enfermedades, que muchas veces nosotros no vemos como de manera directa, pero es muy importante, ojalá que cada vez más profesionales de pronto habláramos sobre esto porque es visibilizar algo que no casi siempre se pasa por alto. Como les decía, la parte nutricional hace que las aves sufran inmunodepresiones, su sistema de inmune todavía no está suficientemente, ayudamos a que no esté muy adecuado para soportar las enfermedades propias de las aves silvestres y bacterias o patógenos tipo tricomonas, cándidas, salmonelas, endoparásitos o ectoparásitos, tanto de moscas, piojos, ácaros, como de nematodos gastrointestinales. Todo esto se puede ver beneficiado en la transmisión por la presencia de comida tanto en el piso como en comederos donde las aves tanto enfermas como sanas pueden comer. Este caso de estos colibríes nos los reportaron hace poquito desde Ciudad de México, una persona que rehabilita pichones y adultos de colibríes que han sido rescatados por diferentes tipos de problemas de salud. Usualmente son aves que no pueden volar y que pues presentan algún tipo de enfermedad. Esta persona suele compartir los bebederos con las aves que han estado mucho tiempo con ella en rehabilitación por meses y adicionalmente con las aves que recién llegan y pues están afectadas en salud. Hace poquito nos comentó que efectivamente tenía como un grupito de 9 colibríes y le llegó uno muy enfermito que tenía una presencia de una capa blancuzca, un material blancuzco dentro del pico. Ella nunca pudo pues, acudir a un veterinario especialista en aves para que pudiera dilucidar qué era. Sin embargo, el ave permanecía constantemente bebiendo del mismo bebedero que compartía con las aves sanas. Desafortunadamente, las aves sanas resultaron enfermándosele a ella con el pasar de las semanas y de los meses y resultaron muriendo varias. Todo a causa de una ave que llegó inicialmente enferma. Entonces, eso sucede en situaciones controladas desde personas que rehabilitan o que ayudan a este tipo de aves, pero también puede pasar en vida libre y nosotros no nos estamos dando cuenta. Los comederos generan alteraciones en las poblaciones específicas. Por ejemplo, se ve mucho en las palomas de plaza. Si las alimentamos, vamos a provocar que haya una sobrepoblación. Y adicionalmente, facilitamos la presencia de pronto de especies, como lo decía Daniel, han venido migrando, han venido subiendo por el calentamiento global y que antes no veíamos o no eran de pronto tan frecuentes en nuestros entornos, pero que por diversos factores pues ya han venido subiendo de climas más cálidos y
a veces tienen comportamientos, por ejemplo, de parasitismos de nido, por lo cual también se ven satanizadas o se ven discriminadas o empiezan a preocupar dado que empiezan a afectar poblaciones de pronto de aves nativas que no estaban acostumbradas a que hubieran aves que parasitaran sus nidos, ¿sí? Entonces, podemos facilitar o digamos que atraer la presencia de este tipo de aves y adicionalmente animales no deseados, tanto depredadores, que puede tratarse, por ejemplo, de gatos, que están muy pendientes de donde hayan alto número de aves que puedan atrapar fácilmente, también de ratones, que aprovechan de pronto esa comida que sobró o que las aves no consumieron, y pues también de cucarachas. También aumenta pues la facilidad de depredación de parte de otro tipo de depredadores que sí son naturales, como es el caso de las aves rapaces. Algo adicional, también muy importante, las colisiones contra ventanas, las personas que suelen colocar bebederos y comederos en los balcones, cerca de las ventanas porque viven en un apartamento, pues están promoviendo, facilitando de que hayan aves que se vayan a estrellar contra las ventanas, ya que este tipo de elementos ellas no lo saben diferenciar, y si hay un vidrio que refleja un entorno natural, ellas no lo van a considerar, no van a saber que allí hay un objeto sólido, sino que simplemente tratarán de atravesar ese elemento para ir por ese reflejo en el que ellas están viendo. También es muy importante aclarar que hay una alteración en los servicios ecosistémicos, ¿sí? Pues dependiendo de la cantidad también o de la manera que se maneje este tipo de alimentos facilitados, vamos a provocar, por ejemplo, que los colibríes ya no frecuenten con la misma frecuencia, valga la redundancia, las flores que ellos solían frecuentar o polinizar inclusive. Y de parte de las aves, por ejemplo, que consumen frutas, que consumen semillas, pues ya no va a haber esa dispersión tan marcada de las especies de árboles o las semillas naturales que ellas deberían en un entorno natural, pues facilitar para su diseminación o para de estas semillas, sino que ahora les estamos alimentando con semillas que muchas veces no son nativas, de plantas que no son nativas de nuestros ecosistemas. Entonces lo que estamos haciendo es que ellas se alimentan más de eso y no tanto de las semillas naturales, y estamos alterando esos servicios ecosistémicos que ellas nos brindan. En Bogotá, que hemos visto sobre todo, muchas veces las personas, no sé si por deshacerse de residuos sólidos, empiezan a echarle comida a las palomas en entornos totalmente poco apropiados, como ven en la imagen de la izquierda. Este es un grupo de palomas al que le pusieron comida en toda una calle donde pasan carros, y pues lastimosamente aquí, como ven en la otra imagen a la derecha, también no solo hay palomas de plaza, sino aves nativas como torcasas que están muchas veces de ellas pues muy expuestas a morir víctimas de atropellamientos, todo por que nosotros les damos comida en un lugar que no debería suceder. También aves que rescatan ya con problemas de salud, entonces ya están muy enfermitas, ya se dejan coger y las personas ya no pueden volar y las personas pues se dan cuenta, pero sin embargo estas aves vienen transmitiendo esta enfermedad desde días antes de estar así tan mal, ¿sí? Este tipo de tumoraciones y demás son provocados sobre todo, o su diseminación es muy facilitada por vectores externos tipo mosquitos o tipo parásitos chupadores de sangre, como el de la mosca de las palomas. Y este tipo de parásitos se ve muy facilitado por la alta presencia de animales en una zona dada, ¿sí? Este tipo de problemas sucede en palomas, es lo más frecuente que vemos, pero también puede suceder en especies como los copetones o Notriquia capensis acá en Bogotá, también en mirlas, y también han visto, aunque no se ve tanto, es más difícil como que rescaten un ave así, pero en colibríes también se da. Y todo esto facilitado por la presencia de vectores insectos que funcionan de vector, pero que esos insectos se ven, como les digo, atraídos por entornos donde haya mucha
población de estas aves y pues va a haber una mayor diseminación de enfermedades entre ellas. Los comederos lo que hacen también es, en todo esto, es atraer una mayor población de aves a un entorno dado y pues allí se facilitan las enfermedades. Asimismo, facilitamos, como les decía, las acciones de maltrato hacia las aves, tanto de aves que van a ser consumidas o traficadas de forma ilegal, como de los pichones de las aves que empiezan a anidar en sitios de pronto no tan amigables con el ser humano. Y pues estas aves, por ejemplo, estos pichoncitos, nos lo reportaron hace pocos días, fueron sacados de un tejado de una casa residencial en Bogotá, donde las personas suelen poner comida para las palomas cerca. Los padres hicieron nido en el tejado, las personas que vivían en esta casa se cansaron por la cantidad de excretas que estaba cayendo desde el tejado hasta la habitación, y simplemente tomaron la decisión de quitar los pichones del nido y fueron y los abandonaron en un parque. Entonces, ese tipo de situaciones desafortunadamente sucede, y todo esto lo empeoramos con la alimentación facilitada que les brindamos. El caso de los chamones acá en Bogotá también son pues de las especies que han sido, digamos, satanizadas por el parasitismo que ven, y sobre todo porque aquí en Bogotá pues las personas suelen tenerle bastante aprecio a lo que es lo que llamamos copetones, que son la especie que pues más habita, una de las que más habitaba acá dentro de la ciudad, pero que por razones como la deforestación, como el que ya no hay casi árboles o arbustos, ya no hay casi parques, en muchas zonas de Bogotá casi no se han visto. Entonces, y adicionalmente a eso, cada vez se ve más un pichón de chamón siendo alimentado por papás copetones, lo cual indigna mucho a muchas personas, porque pues esperarían ver un copetoncito alimentado por los papás copetones, pero en lugar de eso cada vez es más frecuente ver inclusive copetones alimentando inclusive tres chamones al mismo tiempo de esta especie que parasita sus nidos. Es muy respetable el punto de vista de Daniel, que dice que estas aves no se ven atraídas, o que nosotros al alimentarlas dentro de las ciudades no interferimos en la presencia de ellas. Tal vez no interferimos. Yo lo que opino personalmente es que las aves pues van a estar allí, pero el poner comederos definitivamente atrae mucha más población de estas aves. Si ven esta foto aquí a la izquierda, es un caso que nosotros hemos visto en varias ocasiones. Siempre están alimentando esta especie. Nunca hemos visto que se acerque otro tipo de especie como tórtolas o copetones, sino que siempre está esta especie de Molothrus bonaerensis o chamón viéndose beneficiado por este comedero. En estos arbolitos de las esquinas hemos visto que la pareja de copetones que hacen presencia en esta zona anidan en estos arbolitos. Y aquí vemos una hembra de chamón buscando precisamente uno de los niditos de los copetones para poner el huevo. Entonces, sí alteramos, para mi parecer, sí alteramos este tipo de comportamientos, de presencias, los atraemos y hacemos que pues haya más facilidad de que los copetones que, por ejemplo, en este caso anidan acá frecuentemente, pues nunca vayan a tener un pichoncito de su especie, sino que siempre van a tener presencia de huevitos de esta especie, de los chamones. Lo observamos mucho en todos los sitios donde les ponen comida. Tanto se ven atraídas especies nativas como las tórtolas, como también es aprovechado por los chamones. También hemos visto que pues desafortunadamente las personas también intentan alimentar las aves más silvestres, que inclusive habitan humedales, y de pronto este tipo de casos sí los alimentan sobre todo con alimentos de paquete, con lo que decimos nosotros comida chatarra para humanos, y adicionalmente alterar sus comportamientos naturales, porque en un ambiente natural esta ave que se llama tingo azul, no sé si en Perú de pronto la conocen, es muy esquiva y no se deja ver tan fácil. Entonces, el alimentar este tipo de aves pues está provocando que las personas se den gusto viéndolas de pronto un poco más de cerca, viéndolas más frecuentemente, pero a costa de la
de la alteración de los comportamientos e instintos naturales de ellas, porque ya no les ven, no les muestra miedo a las personas, o sea, ellas ya no ven a las personas, a los humanos, como un posible animal que le haga daño y trate de huir, sino que están relacionando a los humanos con comida, entonces se están acercando cada vez más y ahí es donde empieza todo el problema. Adicionalmente a los factores de alimentación que estamos alterando también en ellas. Hemos también evidenciado acá en Colombia la promoción del uso de bebederos. Estas imágenes fueron tomadas de pantallazo de un noticiero el año pasado acá en Colombia, donde estaban promoviendo, bueno, haciéndole publicidad al Beer Fair, Colombia Beer Fair, y estaban en una finca muy conocida por su presencia de colibrís. Y podemos ver cómo estos bebederos están totalmente sucios, totalmente contaminados. Acá en este tipo de coloraciones negruzcas puede haber un sinnúmero de bacterias, de hongos, que están afectando la salud de ellos y no le estamos dando importancia a eso. Doc, un minuto. Este es el último, esta es prácticamente la última. Para mí, como profesional, no aconsejo el brindarle comida facilitada a las aves. Quizás sí en otros tipos de ambientes, como por ejemplo en zonas donde hayan temporadas de invierno muy fuertes, donde haya de pronto temporadas de sequía bastante marcadas, pero estando en un país tropical no aconsejo brindarles comida facilitada porque ellas tienen la capacidad, tanto los instintos como el comportamiento, como el espacio de poder alimentarse por sí misma. Siempre si queremos ayudar a las aves urbanas, adicionalmente a mantener los gaticos dentro de casa, o solamente dejarlos salir con supervisión constante para que no afecten las aves. También es muy importante las acciones de reforestar, de sembrar, siempre promover su alimentación natural, siempre con especies nativas que les van a brindar a ellas tanto semillas a las aves granívoras como frutas a las aves que comen frutas, y también las insectívoras, aunque no todas las aves, o sea, se dedican a un alimento en particular, sino que prácticamente muchas de ellas son un combinado de todo esto. Entonces, y adicionalmente a eso le estamos brindando un refugio natural y sitios naturales de anidamiento para ellas, ¿sí? Ayudar a proteger y defender y conservar los entornos verdes dentro de las ciudades es supremamente clave para si las queremos ayudar a mantenerse dentro de nuestros entornos urbanos. No brindarles alimentación facilitada. Yo sigo diciendo, como veterinaria, por todos los problemas que veo en ellas, que la alimentación facilitada definitivamente facilita, adicionalmente a la alimentación, pues toda una serie de problemas que muchas veces pasamos por alto. Y también evitar la contaminación auditiva, los residuos contaminantes en las calles o en los parques, en cualquier tipo de ambiente. Evitar las acciones que contribuyan a deforestación y el calentamiento global, que es lo que está provocando que haya un desplazamiento no natural de muchas especies que ahora pues están entrando como conflicto con las especies nativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc, por la exposición. Creo que ahí, bueno, teníamos algunas preguntas de personas que nos decían que cuáles son las enfermedades que podrían darse. Creo que ahí ya quedó un poco, ya se respondió un poco esa pregunta, pero si es que alguien desea como ahondar o alguna otra cosa, lo hacemos al final. Estamos un poquito tarde, perdonen por eso. Vamos con nuestra última expositora. Ella es Sandy Espinosa, administradora de empresas turísticas y hoteleras, enfocada en el aviturismo desde hace 5 años, vinculada a actividades de ciencia ciudadana y educación ambiental. Es directora del proyecto Jardines Silvestres Quito, ganadora del reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 2019, por iniciativas que fomentan la conservación de áreas verdes urbanas de la Distinción Ambiental Metropolitana 2019 por el cuidado del patrimonio natural, especialmente aves y flora nativas. Ha participado como ponente en varios festivales y charlas con temas relacionados a las aves, jardines silvestres y cambio climático. Así que después del panorama que nos ponen, aquí vamos a tener también una alternativa. Sandy, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sigue nomás.
Muchísimas gracias, Shadi y Héctor, por esta invitación. Es un buen espacio para, desde diferentes ámbitos, tanto desde la parte, desde la conservación, desde la parte veterinaria, poder tratar temas como estos que pueden ayudarnos a despejar varias incógnitas, varias preguntas que tenemos nosotros, sobre todo en el tema de las aves. Y el sí o no alimentarlas. Son muy valiosos los aportes que ha dado Daniel, que ha dado la doctora Evelyn. Y nosotros vamos un poquito a hablarles de qué podemos hacer en las ciudades para ayudar a las aves desde nuestros espacios, desde nuestros jardines. Y voy a compartirles yo mi pantalla para que podamos un poquito empezar con esto. Sí, Shadi, me ayuda si es que se ve la pantalla. Sí, o sea, empezó la función, pero todavía no se ve. Ya, ahí sí. Perfecto. Ya. Entonces nosotros un poquito lo que yo les voy a hablar es desde el proyecto que nosotros tenemos de los jardines silvestres. De este proyecto nosotros estamos fomentando justamente como sitios, como espacios amigables para las aves en el entorno urbano. Y muchos se preguntarán, bueno, y como les decía Daniel, ¿vemos aves, no hay aves en las ciudades? Pues nosotros con el colectivo de Aves Quito llevamos 5 años haciendo un censo de aves en la ciudad, un censo urbano, justamente porque empezamos a darnos cuenta de varios reportes de gente que nos contaba que veía aves, pero no había suficiente información, realmente no sabíamos qué estaba pasando con las poblaciones de aves en la ciudad y qué podíamos hacer nosotros desde las ciudades para ayudar a las aves. Entonces, a través de todos estos censos que lo realizamos en diciembre de cada año, pero también tenemos ya otros censos que los hacemos a través de los jardines, que Daniel les comentó. Pues sí, Quito es una ciudad biodiversa. Nosotros tenemos más de 100 especies de aves que las hemos registrado dentro de la zona urbana y periurbana de Quito. Y la gente pues no toma conciencia de eso, no sabe que nosotros convivimos a diario con las aves, que las aves forman parte del ecosistema urbano, no que simplemente están acostumbradas a ver ciertas especies. Nosotros cubrimos básicamente todas las áreas verdes de la ciudad cuando hacemos este censo, cubrimos los parques metropolitanos y nos dimos un poco cuenta también cómo el crecimiento de la urbanización ha ido afectando un poco estos ecosistemas. De hecho, nosotros tenemos un dato muy preocupante y es que en Quito se pierden cada año más de 1.700 hectáreas de vegetación nativa y esta es cambiada por otro tipo de uso de suelo como es la urbanización. Y esto ha causado que en la ciudad se pierdan 2 ecosistemas de los nativos de los 8 que teníamos hace unos 60 años. Y básicamente nos hemos dado cuenta que la vegetación nativa está restringida a los parques en la ciudad, a las quebradas, que son refugios naturales que tenemos en la ciudad, y ahí hemos podido encontrar esta biodiversidad de aves. Realmente estas son las 4 especies con las que más estamos nosotros relacionadas, que es el quinderrero, el gorrión, el mirlo y la tórtola. Y la gente piensa que eso es lo que tenemos en la ciudad, que son las únicas especies de aves. Pero, ¿qué pasa con Quito? ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos hacer nosotros desde nuestros espacios? Y justamente ahí viene la propuesta de los jardines silvestres. Y en ese sentido nosotros lo que promovemos es la recuperación y regeneración de los espacios verdes. Y para esto lo que estamos haciendo es fomentando el uso de plantas nativas y es dar a conocer qué especies de plantas tenemos nosotros antes en la ciudad y que han evolucionado a lo largo de los años con las aves. Tienen una relación íntima las plantas con las aves. Entonces, en ese sentido, les indicamos y les decimos a la gente qué especies pueden poner en sus jardines y antes de poner los comederos. En este sentido hay que tener en cuenta que si bien mucha gente pone los comederos por ver las aves, por atraer las aves y tener una cercanía con ellas, es mejor regenerar los espacios verdes. Es mejor nosotros empezar a tener plantas nativas, plantas que han estado en diversas zonas, en Quito, en cada ciudad hay plantas que son propias de los sitios y es poder empezar a conocer qué plantas las podemos ofrecer.
no solamente por los beneficios hacia las aves, sino también beneficios a otras especies como insectos, como mamíferos, pero también las plantas nativas tienen muchos usos y ese conocimiento ancestral de las plantas de las que también nosotros buscamos rescatar y para que la gente también sepa los usos medicinales, muchas tienen usos medicinales, usos alimenticios, de las que puedan beneficiarse a las personas, atenderlas en sus espacios. Entonces empezamos con esta regeneración de los espacios en las ciudades para poder crear sitios amigables, crear refugio, pero también para ayudar en todo lo que es el tema de clima, tema también a nivel de salud de las personas, tener estos espacios verdes, tener estos espacios cercanos a nosotros, nos ayuda también a las personas a tener una mejor calidad de vida. Y entonces, si empezamos con el tema de qué plantas nativas, porque la gente dice, bueno, ¿y qué plantas yo puedo tener? Y la gran pregunta que a mí me hacen es que yo sí tengo muchas plantas y tengo plantas de muchos colores, pero no llega nada. ¿Y qué pasa? Que todas estas plantas que la mayoría de las personas tienen y que son las que se adquieren fácilmente en los viveros, son plantas que son introducidas, plantas que vienen muchas veces de África, plantas que vienen de la parte de Europa, de Asia, que sí son muy vistosas, tienen muchos coloridos, pero no ofrecen alimento, ¿ya? No ofrecen alimento para las aves y más que todo son plantas que son más propensas a tener hongos, a tener plagas. Y claro, la gente tiene que usar mucho insecticida para controlar esto en sus jardines y eso, en vez de ayudar, está ahuyentando a las aves. Entonces, ¿por qué plantas nativas? Como ya les comenté, las plantas nativas han desarrollado esta interacción con las aves, con los insectos, proveyendo alimento, proveyendo refugio y mejorando también las condiciones de nuestros jardines al reducir consumo de recursos, especialmente agua. Como están adaptadas a este sitio, van a requerir menos cuidado, menos recursos y por ende nosotros también vamos a tener un beneficio. Entonces, en el tema de colibríes, una de las familias que mejor funciona son las salvias. Tenemos varias especies de salvias, una de esas es el matico, que se lo conoce más por sus propiedades medicinales, pero esta funciona muy bien con los colibríes. Si ustedes quieren atraer colibríes a su jardín, pueden utilizar el matico para cuando esté en floración. Ustedes como ven aquí tenemos el quinde colilargo, básicamente las tres especies de colibríes que podemos ver nosotros en la ciudad, el quinde herrero, el quinde colilargo y el más pequeñito que es la estrellita blanca, van a acercarse a esta especie de planta. Vamos a proveer alimento natural, pero también vamos nosotros a poder utilizar sus hojas de una manera medicinal, que eso después no viene en este momento el caso, pero si quieren más información, después podemos proveerles. Esta es otra especie de salvia, que es la salvia rosada, que también atrae colibríes, pero es una excelente fuente de alimentación para estas otras especies de aves, que es el pinchaflor. Nosotros tenemos dos especies de pinchaflores, este que es el pechicanelo y el pinchaflor negro, que lo podemos ver fácilmente en la ciudad, y que va a alimentarse también de estas especies de salvia. Entonces, si queremos proveer también alimento, podemos utilizar esta de aquí. Y tenemos otra especie de planta nativa, que es la lluvia de estrellas, o lo conocen también como mermelada, por la coloración que tienen sus flores. También es una especie nativa, que la tenemos nativa de los Andes y que la podemos utilizar en nuestros jardines si nos gusta tener colibríes. Pero también tenemos otras especies de aves que visitan frecuentemente el jardín y una de esas es el huirachuro. Si bien es una población que nosotros hemos visto ha disminuido la población de acuerdo a los censos que hemos hecho, y esto se ha visto afectado sobre todo el huirachuro por la falta de alimento. Entonces, si nosotros queremos que venga el huirachuro a nuestros jardines, sembremos uvillas. Le gusta mucho la uvilla. Es una planta que nosotros la conocemos por sus usos alimenticios, que la usamos mucho en la gastronomía. Pero antes era muy común tener en los jardines de Quito. Volvamos a sembrar y vamos a proveer alimento para el huirachuro. En el tema de árboles, podemos utilizar nosotros el tilo, que es este árbol que lo conocemos todos, que lo podemos ver en los parques, en las aceras de las ciudades, pero también nosotros usamos las flores, solamente se usa la flor
para cuando se hacen las infusiones cuando uno está con gripe, pero da este fruto, este pequeño fruto morado, que sirve de alimento para aves frugívoras, en este caso como la richa, que es la que tenemos aquí. Entonces, si queremos atraer estas otras especies que se alimentan de frutos, podemos tener el tilo en nuestros jardines, no es un árbol muy grande, y también nos podemos beneficiar nosotros, pues con la fruta podemos preparar mermeladas, podemos preparar salsas, y compartimos. La idea de tener estos espacios es compartirlos con las aves y también empezar a conocer sus usos y cómo podemos beneficiarlas. Entre los otros tipos de árboles tenemos el yalomán. Este tiene una floración morada en forma de campanita y va a servir también para pinchaflores, para colibríes, pero adicionalmente este árbol tiene unos insectos asociados que sirven de alimento para varias especies de aves insectívoras. Entonces estamos trabajando este rango que tenemos tanto de aves nectarívoras y aves insectívoras que podemos ayudar al tener esta especie de árbol. Y el tema de los comederos, yo lo he querido dejar al último, el por qué nosotros recomendamos, pero más como una forma complementaria de alimentación, no ser la base. Si nosotros queremos atraer aves, no empezar a poner comederos, empecemos siempre generando nuestros espacios con plantas nativas. Y en el caso de la ciudad o en el caso de Quito, que no tenemos muchos espacios verdes, que tenemos esta pérdida de ecosistemas, nosotros lo manejamos como un tema complementario, pero si es que decidimos colocar comederos para las aves, sí hay que recalcar el tema de que debemos tener responsabilidad. Y si vamos a colocar, saber qué alimentos colocar, mantener la limpieza adecuada del comedero. Y en el caso de si queremos alimentar aves, podemos poner bananos, se puede poner pedacitos de papaya, pero empezar a manejar estos comederos con bastante precaución. El caso de que nosotros tenemos aquí otras especies de aves, se les puede poner también, nosotros le colocamos pedacitos de maíz o de choclo, que pueden también encontrar. Ahora, en las ciudades todavía hay sitios, muchos que se manejan jardines y huertos, y se siembra bastante lo que es el choclo. Entonces, de forma natural también las aves van a poder encontrar el maíz y el choclo en los jardines, y eso es una cosa que sí le recordamos a la gente, que si tenemos huertos, las aves también van a encontrar alimento en los huertos. Y muchas veces les espantan o dicen, yo tengo mi huerto, pero no quiero que lleguen las aves. Entonces es un poquito concientizar a las personas que nosotros estamos compartiendo los espacios urbanos con las aves y que también podemos compartir con ellas los alimentos naturales que nosotros tenemos en nuestros huertos, en nuestros jardines. ¿Y por qué no podemos empezar a sembrar un poquito más? Digamos, sembramos para nuestro consumo, pero también sembremos pensando en las aves, en que también van a llegar, y compartimos estos espacios. Entonces, en el caso de semillas, colocar semillas que puedan encontrar fácilmente para evitar solamente el caso de que, por ahí comentaba un señor que dice que les pone pan o a la gente le pone los restos del arroz que cocina en las casas. Nunca se debe alimentar a las aves con comida preparada. Ni pan, ni migas de pan, ni nada cocinado. Cuando nosotros decimos hablar de alimentos complementarios, es tratar de proveer alimentos que las aves en su estado natural los puedan encontrar. Entonces, en ese sentido es un poquito también observar. Y viene la parte de observación y de entendimiento del entorno que nosotros generamos a través de estos espacios. Y básicamente los jardines se convierten en esto, en aulas del aire libre, de concientización, sobre todo observación, de poder entender, porque nosotros empezamos a observar las interacciones, vamos a comprender mucho mejor qué es lo mejor para las aves y cómo beneficiarlas. O sea, ellas nos van a enseñar, ellas simplemente van a ir interactuando y nosotros vamos a ver qué es lo mejor para ellas. Y en ese sentido, en el tema de los bebederos para colibríes, recomendar a la gente que no llene los espacios, porque aquí se cree que porque más bebederos tengamos en un sitio, es mejor y van a llegar más aves, y no es así. Entonces, como les dije, quieren atraer colibríes, primero siembren plantas nativas, proveanles de su alimento natural, y sobre todo en Quito, nosotros recomendamos en temporada de
de verano, que es una temporada más seca, que es una temporada en donde no van a encontrar fácilmente floración en muchos de los lugares, como complemento se lo puede colocar. Pero con la responsabilidad de que se lo debe cambiar máximo cada 2 días el agua y se lo debe lavar muy bien utilizando agua hervida con un poco de vinagre para evitar la proliferación de hongos y para evitar que también puedan llegar a causar enfermedades para los colibríes. En los 5 años que yo llevo implementando el proyecto, sí he visto que los colibríes prefieren primero ir hacia las plantas, hacia las flores que tengo en el jardín, y como último recurso vienen al bebedero. Pero si nosotros no tenemos plantas, si nosotros no les ofrecemos su alimento natural, van a llegar directamente al bebedero y se van a volver dependientes porque no van a encontrar otro tipo de alimentación, otra fuente de alimentación. Entonces, si ustedes quieren ayudar a los colibríes, siembren plantas. Y a veces me dicen que no tengo espacio. En los balcones hay varias especies de plantas nativas que podemos tener en los balcones, que podemos tener en jardines verticales, que podemos tener en la terraza y regenerar estos espacios. Eso es lo principal, poder ofrecer sitios de refugio natural, sitios de alimentación natural y que estos comederos sean solamente un complemento por temporadas, en temporadas donde no lo van a encontrar fácilmente en la ciudad. Pero si nosotros ya empezamos a tener más espacios verdes, empezamos a tener más jardines silvestres, van a ver como poco a poco estos alimentos, estos comederos, van a ser como el último recurso que vamos a necesitar, ¿sí? Porque vamos a dar una fuente natural de alimentación. Estos jardines también se convierten en estos espacios de cohesión sociocultural, en estos espacios de aprendizaje. Y eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Poder compartir las experiencias, poder comunicar de una mejor manera cómo podemos aprovechar estos espacios, cómo podemos ayudar para que las ciudades sean más sostenibles, para que todos podamos vivir en armonía dentro de estos ecosistemas urbanos y también poder disfrutar de eventos naturales, porque si empezamos nosotros a tener estos refugios naturales, vamos no solo a ayudar a las aves de una manera así, sino que vamos a poder ver, como en este caso, la anidación del pájaro brujo, que es una especie que ha disminuido mucho su población. Tenemos muy poquitos registros dentro de lo que son los conteos, y básicamente es porque no encuentra su fuente de alimentación natural. Esta es una ave insectívora, y no tenemos las plantas necesarias para que esta especie pueda alimentarse fácilmente. Entonces, la invitación que yo les hago es a que regeneremos los jardines. Las personas que estén interesadas pueden después escribirnos y empezar a tener espacios naturales, microecosistemas dentro de las ciudades para que podamos brindar refugio para las aves. Y aquí pueden encontrar pues los datos que nosotros tenemos y podemos ayudarles, asesorarles en tema de qué plantas pueden poner y cómo beneficiarse de estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandy, por tu intervención. Ahí creo que ya se nos volvió también la emoción de tener avecitas cerca. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. La verdad es que he leído todas y estoy seleccionando en base a las que ya se respondieron en las charlas, a menos que alguien quiera como específicamente retomar algo. Antes de eso, una pequeña cuña comercial. En el chat ahorita voy a ponerles un Google Form para que las personas que deseen tener la charla en su correo, porque obviamente la estamos grabando y la vamos a subir, para que puedan tener el link del video cuando ya esté subido a YouTube. Ahí está el link. Y si es que nos dejan su correo, también les podemos enviar el material. Les voy a pedir a nuestros expositores que nos compartan, por ejemplo, a Sandy, el tema de las plantas, porque hay gente que nos está preguntando como qué plantas se pueden poner o que cada cuánto se pueden lavar los bebederos. Si es que hay alguna pregunta que no se responda en este momento, porque ya estamos un poquito tarde y la gente también se va desconectando, pueden hacerlo en este Google Form y yo les paso las preguntas a nuestros ponentes para enviarles con el link del video. Así que vamos a empezar con las preguntas que seleccioné y nos dicen... alimentar a las antitas, no sé si lo estoy diciendo bien, como lo hacen en los lodge, ¿también tienen impactos negativos? No sé si Daniel nos puede ayudar con eso. Bueno, el tema de las antitas, para los que un poco
conocemos, pero me gustaría también hablar para los que tal vez no conocen, pues las zampitas o gralarias o tororoíes, también se les llama a veces en Colombia, son estas pequeñas avecitas rechonchas que viven sobre todo en bosques. Estas aves no están en ciudades o raramente llegan a las ciudades, pero generalmente están en los bosques más prístinos y pues son aves terrestres, ¿no? Que tienen unas patitas bien largas y un cuerpo bien rechoncho. Se alimentan justamente sobre todo en el suelo. Y pues hasta hace poco eran casi imposibles de ver. Tenía uno que tenía que tener mucha suerte para poder observar estas aves. Y en el noroccidente del Ecuador se empezó a hacer esta práctica de domesticarles, entre comillas, a las zampitas o gralarias, dándoles de comer justamente lombrices, ¿no? Y de esta forma, pues se las podía acercar hacia los humanos y observarlas de maneras que eran casi imposibles de pensar hasta esa época, como les digo, porque ver una era muy raro ya y se metían en las marañas dentro de los bosques y pues verlas salir a una zona un poco abierta dentro del bosque, tomarles fotos y verlas tan cerca es en realidad todo un show, ¿no? Es increíble. El tema de la alimentación, en este caso que yo conozco sobre todo por Ángel Paz, definitivamente debe tener un impacto. El impacto que se realiza y que se intenta es el mínimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que yo creo que sí, para responder a la pregunta, sí hay un impacto, pero yo creo que es del mínimo y siempre se trata, como yo decía, de evitar los extremos y más bien minimizar los riesgos y maximizar justamente los beneficios de este tipo de prácticas que pueden ser conocer más de cerca las especies, fotografiarlas justamente para su conservación, etcétera, ¿no? Pero definitivamente, solo el hecho, creo yo, de que estemos aquí en este planeta como humanos ya causa un impacto, ¿no? O sea, solo el hecho de estar aquí ya causa un impacto. Entonces, creo que sería inocente de la parte de cualquier persona decir que este tipo de prácticas no tienen impacto. La idea no es no generar impacto, porque pues si vamos por esa línea de no generar impacto, pues más bien no deberíamos estar aquí los humanos, ¿no? Y ya estamos aquí. Entonces, creo que pensando justamente positivamente y optimista, de forma optimista, tenemos que ser realistas. Los humanos existimos y tenemos también nuestros problemas y todo el tema, pues tenemos que tratar de minimizar los impactos y maximizar los beneficios tanto para las aves como para nosotros los humanos, ¿no? Así que vivir en armonía. Comparto la idea de que el humano es una especie más dentro de no estamos en ninguna pirámide, como a veces lo dicen algunas religiones, donde el humano está sobre los animales para reinarlos y dominarlos. Los humanos somos una especie más en este planeta y tenemos que tenerlo claro si queremos conservarle al planeta y conservarnos a nosotros como especie. Gracias, Daniel. Esta es una pregunta para la doc. Nos dicen, eliminar el Molotrus para la conservación de la Tapletes puede ser considerado una alternativa. Pues eso depende mucho de los impactos que esté teniendo. Acá en Colombia no se ha estudiado todavía qué impacto pueda tener en aves nativas o qué impacto actualmente junto con la cada vez mayor población de estos está impactando en otras especies. Yo acá en Bogotá, pues muchos también hacen la pregunta de si debo o no intervenir, por ejemplo, en un nido de alguna especie que esté parasitado por otra. Yo la verdad no aconsejo intervenir directamente. Nunca en la naturaleza deberíamos como intervenir directamente, a no ser que ya hayan estudios previos de que se trate de una intervención por parte de personas profesionales o expertos en el tema que sepan lo que están haciendo y sepan cómo lo están haciendo. Entonces, no considero, o bueno, digamos que en cuanto a, dado el caso de que hubiera un impacto bastante negativo hacia una especie debido a la presencia de este tordo, lo que llamamos acá chamón o molotrus, ambientales. No sé en Perú cómo se maneja el tema, pero pues si hay autoridades ambientales, pues lo ideal es que hayan estudios previos y que hayan profesionales que estén haciendo este tipo de manejo o control. Gracias, Doc. A ver, aquí hay una pregunta para Sandy. Creo que la respondiste un poco en tu charla, pero no sé si nos puedes ahí aclarar. ¿Combinar bebederos y plantas nativas es posible?
Nos dicen si es que es posible combinar bebederos con plantas nativas. ¿Cuál sería tu sugerencia? Ya, desde mi experiencia personal, sí tengo un bebedero, pero como les digo, primero, antes de colocar el bebedero, empiecen esta regeneración con las plantas nativas, ¿sí? Empiecen a sembrar plantas nativas, empiecen a colocar, porque sí les toma tiempo a las plantas. Entonces, hasta que las plantas crezcan y hasta que las plantas provean alimentación, obviamente colocan el bebedero y el ave va a llegar primero al bebedero. Entonces, es hacer lo contrario, ¿no? Primero regeneremos, pongamos las plantas. Una vez que tengamos las plantas, yo lo recomiendo, como les decía, en época de verano, que sí hay deficiencia de floración en los varios sitios de la ciudad, entonces colocar el bebedero. Uno, no llenar de bebederos, porque la gente comete el error de que pone 2, 3 bebederos creyendo que se va a proveer más alimento, y no lo hagan. Entonces, en el tema del bebedero, para poder hacer la miel que se les pone, que están preguntando justamente ahí, la medida es una medida de azúcar por cada 3 medidas de agua. Y en este sentido, el azúcar debe ser azúcar blanca, ¿sí? Mucha gente dice que no, que el azúcar blanca es mala, pero de acuerdo a varios estudios que hizo Aves y Conservación con un proyecto de interacción plantas-aves, colibríes sobre todo, estudiaron el tema de colibríes. Ellos analizaron un poquito que el componente del azúcar blanca es mucho más parecido al néctar que provee naturalmente una flor. Entonces, eso sí, nunca usen azúcar morena, nunca panela, menos miel de abeja. O sea, la gente cree que porque para las personas es recomendable ese tipo de azúcar, las aves también. No, las aves tienen un metabolismo diferente, sobre todo los colibríes tienen un metabolismo muy diferente al de nosotros. Entonces, si van a colocar estos bebederos, como les digo, después de tener plantas nativas, coloquen su bebedero, cambien el agua cada 2 días, mantengan súper limpio el bebedero. Si la van a colocar, tienen que tener ese compromiso de mantener el comedero limpio. O sea, no es que yo me olvidé de cambiar el agua, yo me olvidé de limpiar. No, o sea, aunque se pónganse en un recordatorio, en el alarma de que si yo lo pusiera, entonces en 2 días lo cambio. No importa si es que quedan restos de la bebida, se la tiene que cambiar, porque la bebida se fermenta y vamos a causar un daño al colibrí en ese sentido. Muchísimas gracias, Sandy. Creo que esa información es súper importante para que todas las personas sepan. Ahí nos estaban diciendo, ¿seguro porque es refinada? Sí, ahorita nos acabas de decir que sí. Estamos ya a 1 hora y media y creo que hemos cumplido nosotros también y ya la gente también se está desconectando. Así que primero agradecerles a todas las personas por conectarse. He guardado todas las preguntas que nos faltan, ya son un poquito más específicas, incluso algunas de comportamiento. Así que les pido, porfa, les voy a poner nuevamente el link. No puedo copiar sus correos a los que están escribiendo en el chat. Mil disculpas. Por favor, ingresen al link y ahí ponen su correo y les puedo enviar el material con las respuestas de las preguntas. Primero agradecerles. Vimos que estábamos con gente de México, varias personas también de Colombia, de acá de Ecuador. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas por conectarse. Gracias a ustedes. Si me permiten hacer un pequeño, hasta que la gente también pueda ahí ver el link, un pequeño resumen de lo que hemos hablado y me corrigen si es que estoy mal. Básicamente hablamos de que los comederos no están siendo como una práctica muy adecuada, se lo hace muy a la ligera, de forma un poco irresponsable, y se están dando casos de que algunas aves están proliferando no de la mejor manera, por lo tanto, causando un desequilibrio ecológico que lo podríamos evitar. Y lo podríamos evitar, obviamente, en algunos casos puede ser con comederos específicos, como nos dijo Daniel, estos de forma tubular, que sean más chiquitos, para evitar, por ejemplo, que esta ave que era parásita pueda alimentarse. Pero la mejor opción, como nos contaba Sandy, es justamente recuperar los espacios verdes y plantar flores silvestres, pero de las nativas, no de las que sí alimentan, no de las simplemente plantitas coloridas, que estamos un poco acostumbrados por la comodidad o porque quizá esas son las que más se venden. Creo que estamos llamados a esta invitación a generar espacios
más verdes, más ecológicos, donde podamos ofrecerles también a las aves un espacio donde alimentarse y donde estén seguras para poder coexistir. No sé si es que alguien quiere terminar, no sé, Doc o Daniel, Sandy, algunas palabritas finales. Sí, yo te corto un ratito, Shadi. Otra vez, Shadi, para agradecer a los tres expositores por su apertura. Quería informarles a todos que ellos fueron muy abiertos al aceptar esta invitación para conversar desde su experiencia. Entonces, agradecerles a ellos por compartir esto, ¿no? Y bueno, también como ustedes saben, el Facebook puede ser un arma de doble filo a veces que nos manda mucha información, pero sugerirles que sigan estas páginas de Aves, Fundación Aves de SOS Bogotá, en el que yo he leído muchos posts interesantes. De hecho, los molotros están muy fuertemente presentes en Bogotá. También le había solicitado a Sandy que nos ponga los enlaces de jardines silvestres, que salen no solo imágenes muy bonitas, sino información muy importante, ¿no? Las redes sociales que también ya puso mi amigo Daniel ahí de las diferentes, tiene incluso un canal de YouTube donde puede ser mucho más didáctico, mucho más dinámico oír, ¿no? Y bueno, invitarles también a nuestra página de Pajareando Ando, donde siempre organizamos salidas, hablamos sobre aves. También tenemos el canal de YouTube donde tratamos de hacer más digerible la información científica. Entonces ahí justamente, bueno, yo soy biólogo y saqué un artículo científico sobre la expansión del Molotrus, pero a veces es un poco, justo conversaba con Dani, que es mi amigo, que es un poco frustrante que esta información, los artículos científicos, a veces ni los colegas ni los amigos leen porque es un texto bastante largo. Entonces, justo conversábamos con él la importancia de estos videos de YouTube, que es la información mucho más condensada. Entonces ahí nosotros en nuestro canal de este artículo científico que les invitamos a que vean. Y nuevamente a ti, Shadi, muchas gracias por la colaboración y la apertura para otro webinar más. Y bueno, eso. No se olviden de seguirnos en Tierra de Pájaros y gracias a todos los expositores. Gracias, Doc. No sé si quieres dar unas palabritas finales, ya que todos se están despidiendo. Agradecerles bastante, muy chévere el trabajo que hacen con la parte de aves dentro de las ciudades. Acá en Colombia pues no hay todavía una entidad que se dedique a este tipo de fomentos, digamos a nivel de tan urbano como tan de jardín. Pero pues ojalá en un término no muy largo de tiempo tengamos también ese tipo de posibilidades y pues el ejemplo que ustedes puedan dar también es bastante importante y todos esos resultados que puedan arrojar en sus implementaciones pues sería súper para también poderlos replicar en ciudades tan grandes como Bogotá. Y agradecerles a todo el equipo la invitación, un tema bastante importante, cada vez más importante, defender el entorno de las aves, defender el bienestar y la salud de las aves. Gracias, Doc. Daniel. Sí, bueno, concuerdo completamente con Evelyn y doctora, pues creo que todos estamos aquí del mismo lado, que es del lado de las aves, ¿no? A todos nos importa justamente que las aves estén bien. Entonces, nada, recalcar eso, recalcar también de que como bien menciona Evelyn, pues el tema de las aves urbanas es algo también relativamente nuevo acá en Ecuador, no tendrá más de 6 años, 7 años tal vez ya a nivel organizacional, vamos a decir, pero que está creciendo rápidamente. Así que las aves, las ciudades tienen alas, las ciudades tienen aves también y queremos que la gente se entere, que la gente las proteja, que la gente justamente las cuide. Y me voy nada más diciendo un mensaje de que traten a las aves como justamente otra especie que comparte este maravilloso planeta Tierra como nosotros. No traten a las aves como sus amigos. Si no harían lo que hacen por las aves, por sus amigos, no lo hagan. Ese es mi punto ético, ¿no? Como decíamos, botar la comida por el suelo, por ejemplo, o todos los casos que nos mostraba Evelyn gentilmente de la mala práctica de bebederos, que efectivamente los bebederos mal utilizados pueden ser nefastos. Si ustedes van a poner bebederos o comederos, sean extremadamente responsables y si es que no lo van a hacer, mejor no los pongan. Están ayudando más de esa forma que si es que los ponen, ¿no? Y pues terminar con eso, a reverdecer nuestras ciudades, tanto Quito como Bogotá, como otras ciudades a nivel de Latinoamérica, y pues espero que este tipo de charlas y de webinars internacionales se sigan haciendo para enriquecernos tanto
los varios países, ¿no? Así que un abrazo pajarero a todos desde acá, desde Quito, Ecuador, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Sandy. Muchas gracias, Shadi, por este espacio y a Héctor. Realmente todas las exposiciones y los puntos de vista son muy valiosos. Las aves nos unen y para beneficio yo creo que uno debe conocer cuál es la mejor práctica que debemos optar en las ciudades. Y como les digo, empecemos por recuperar nuestros espacios verdes. Como ciudadanos, apropiémonos de los espacios verdes, regeneremos los espacios verdes, abramos nuestra mente y dejemos de creer que las plantas nativas son mala hierba. No es así, las plantas nativas son muy beneficiosas tanto para las aves como para las personas. Aprendamos a conocer nuestro patrimonio natural, a valorarlo y empecemos, como digo, empecemos desde nuestros jardines. Muchas veces nosotros en conservación queremos irnos hacia la reserva y nos olvidamos que en la ciudad es donde debemos empezar, es nuestro espacio cercano y entonces empecemos desde nuestros jardines, en nuestras casas, en los barrios, en los colegios y pues ahí están nuestros datos. Si ustedes quieren más información, pueden acceder a nuestra página web. Si desean ser parte de este corredor de jardines y aportar al desarrollo sostenible de la ciudad, bienvenidos. Estamos con los brazos abiertos para hacer mejores sitios dentro de la ciudad. Una buena noche a todos. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a todos los asistentes. Hoy sí hemos estado internacionales. Así que les agradezco. No se olviden, ahí está el formulario para dejar sus correos. Les vamos a mandar la información, las preguntas que quedaron por responder y el link al video para que lo puedan compartir. Muchísimas gracias a todos, a la Universidad UTE, Fundación Protección Animal Ecuador, al colectivo Pajareando Ando y a todos los que están aquí. Gracias y nos vemos la próxima.